Es increíble lo que podemos conseguir hoy en día por estos precios tan locos que la verdad es que o nos van a dejar sin dinero o nos tienen simplemente viciados a seguir consumiendo cosas como esta porque están sacando cosas muy buenas y por muy buenos precios. Nunca me había pedido algo de Kemei, pues como ya saben, yo decía que que la marca copiaba muy de frente, ¿no? Eso no me gusta a mí, cuando tratan de hacer simplemente algo como que copiado en China, o sea, una copia de China, llamada así, ¿no? Y eso, pues, a mí no me gusta. Los que vinieron a cambiar eso fue la Medishow. Y como marca, a mí me gustó mucho el Medishow. Ya saben que siempre hablo bueno de esa marca, proyectos muy buenos que hay. Luego de que viene la BGR también con sus nuevas cosas, pues ya cada marca está poniendo lo suyo en su puesto, ¿ok? Vienen trayendo cosas nuevas a la mesa. De momento llega esta Kemei y pues me llama la atención. Ya hay un par de cosas que convienen comprarla de la marca. Había la afeitadora TX1. Nunca me la pedí, pues por afeitadora yo tengo que elegir algo más delicado. Por supuesto, es algo que irrita y pues hay que tener siempre mucha atención. Por eso la mejor que me he pedido es la Babyliss, que le estoy preparando una comparación con la muy barata de AliExpress, la Valentian Cool. Y bueno, dejando eso a un lado, volviendo al trimmer que compré, me parece que por ese precio, o sea, diciendo la verdad, estamos ganando nosotros. Nunca me iba a imaginar comprar algo, mejor dicho, de la marca y también pues algo por este precio, algo muy bueno y muy esencial hablando de lo que es la barbería. Un peso de 155 gramos, completamente de plástico, obviamente excepto las cuchillas, pero los accesorios no son tanto, ¿okay? Y tampoco no necesitamos tanto en un trimmer. Un cable de 1 metro, largo 1 metro, y pues no trae el adaptador y me parece que está bien. Otras marcas también un poco caras tampoco no lo traen. Bueno, eso ya tenemos que tener ciertos adaptadores nosotros en casa, pero por este precio está bien, digo yo. O sea, mandaron el cable que me parece muy bueno y también me parece que ahora me gusta que le ponen su sello encima a la marca. O sea, la marca pone su sello encima del cable y de sus accesorios en general, ¿no? Lo mismo comenté de la BGR. Ahora la Kemei lo está haciendo, pues, punto. Los peines, trajo 3 peines, 3 o 4. Para nosotros nunca usamos eso, pero si alguien lo va a usar para uso personal, pues le puede ir bien, ¿ok? Para arreglarse la barba en casa. La escobilla de limpieza que trae es un poco particular, no es igual que las demás, pues es bueno tener siempre diferente y es cómodo también que las traen, ¿no? Se agradece porque hay partes, máquinas diferentes que tal vez no logramos limpiar muy fácil ahí, pues con esta quizás se hace un poquito más cómodo. Siempre se agradece que llega. Materiales de construcción, obviamente no vamos a pedir lo mejor y tampoco nos vamos a encontrar lo mejor, pero no tenemos tampoco algo de mala calidad. Los plásticos me parecen que son muy buenos, el material no es, digamos, resbaloso, o sea, no se te va a resbalar de las manos. Y algo que es muy importante, que me parece que ese es aparte del motorcito, que ya vamos a hablar de eso, me parece que el agarre es un punto fuerte aquí, y tiene un agarre muy bueno. Tiene aquí para apoyar los dedos y acá arriba tiene para apoyar el pulgar. Es una ergonomía, pero yo creo justa y adecuada para cada mano. Para hacer líneas y diseños hay que probarla. Yo la usé 2 veces, pues me acaba de llegar, no he tenido tiempo para usarla bien y simplemente esto es una primera impresión de cómo yo la veo, ¿no? Digamos un unboxing, ese paquetado, como quieran llamarlo, viéndola a primera vista. Se carga a través de USB-C, se carga en 3 horas y dura 3 horas también. Cuando se carga esta luz de color rojo y cuando ya está cargada de color azul, y así mismo cuando se enciende es de color azul. Ya la vamos a encender, pero antes quiero hablar de las cuchillas que me parecen buenas, pero en un video vi que no se pueden regular a cero. Eso tengo que verlo también. Vamos a ver si no se puede, vamos a ver qué le hacemos, porque ya saben que siempre ando traveseando yo con las máquinas. Algo que me gusta, que
los tornillos son pues estándar. En mi país, Ecuador, se le dice estrella a esta clase de tornillos que están viendo aquí. Y en los internos también son iguales, ¿ok? Así que esto facilitaría el trabajo al querer desmontarla, no porque esta herramienta pues ya la tenemos mucho o todo. Materiales de las cuchillas me parece que son buenos como tal. Un poquito se siente aquí como que, ¿cómo que puedo decir? Como que va raspando en la piel. De momento no me la he probado yo misma, yo mismo. Espero probarla y ahí decirles a ustedes qué tal, porque no es lo mismo que yo le pase a un cliente a que yo mismo me la pase en mi piel y decirles, no, es suave o no es suave, hace mal, tira el cabello. Ok, por eso siempre me gusta probar las cosas también conmigo mismo, pues yo me corto el pelo siempre y ya también la estaré usando conmigo y así les podré decir qué tal. Ellos prometen 7000 a 7300 revoluciones por minuto, que para hacer un trimmer es bastante. Yo creo que todos los trimmers superan los 7000, pero este como que ahora van a escuchar a lo que me refiero, que me dejó sorprendido. O sea, hay fuerza, se siente fuerza. Si yo les pongo una heater, la heater que uso yo siempre para marcarnos los cerquillos y líneas, pues el sonido es este, no es potente, pero me gusta la cuchilla, ¿ok? Ese es el sonido de la heater. Ahora la quemé, aunque sobrepasa en potencia. Eh, o sea, estamos hablando de algo muy bueno por ese precio. Ahora, si hay algo que me pareció un poco incómodo, pero esto es cuestión de que pase el tiempo, es cuestión de acostumbrarse, es la forma de encender. No porque se encuentre en ese lugar, sino porque es como que tenían que hacerlo un poco que sobresalga para poder que se haga más fácil el encenderla, ¿no? Porque está como que muy plano aquí y hay que apoyar bien el dedo para poder encenderla, ¿okay? Esto yo creo que se irá aflojando, digamos, y también uno se irá acostumbrando en el momento de que pase el tiempo, pues trabajando nada más. De momento para aprenderla, pues yo tengo que encenderla de esta manera, o sea, de esta forma. Si la quiero hacer así, es un poco, o sea, la puedo hacer, pero hay que hacer un poquito como de esfuerzo. Entonces para encenderla tengo que colocarla así, ¿okay? Siempre digo que el botón aquí es lo más cómodo que hay, ¿entienden? Pero si ya la ponen aquí al lado, pues ni modo, pues nosotros nos acostumbramos a las máquinas. Simplemente que tendría que ser como que más suave. Tendrían que haberlo hecho un poquito mejor, pero, o sea, tenemos que adaptarnos nosotros a la maquinita, ¿ok? No está mal, repito, no está mal por este precio. Ya las estaré usando, las estaré usando también conmigo mismo. Bueno, ya nos veremos en otro video. Ya sabes, suscríbete si no lo has hecho. Trato de hacer los videos, pues, más detallados posible, con mucha más información, para que me puedan entender. Siempre me preguntan que de dónde soy, me dicen que soy de Venezuela, no, yo soy de Ecuador, solo que trato de hablar de una forma neutra para que me puedan entender de varios países, ¿no?, de habla hispana. Y ya sabes, suscríbete si no lo has hecho para que ayudes al canal. Estoy preparando comparaciones de afeitadoras, de la Bill Pro la estoy usando, las Kiepe también. Así que ya sabes, apoya al canal para seguir trayendo nuevo contenido. Ya nos veremos en la próxima. Dale like.